Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de Teleclic y El Calor Político. Es un gusto que nos estén acompañando, como siempre, en toda esta serie de entrevistas, pretextos que está organizando, por supuesto, El Calor Político de forma conjunta con el INECOL. Y hoy nos acompaña aquí en el estudio el maestro en ciencias, Orlik Gómez García. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Tenemos temas importantes de qué hablar y más porque son parte de Jalapa, o los consideramos parte de Jalapa, como lo es el Jardín Botánico y también el Santuario del Bosque de Niebla. Muchas gracias por haber venido. No, Ariadna, al contrario, gracias a ustedes y al Calor Político. Pues gracias por estarnos acompañando. A mí me gustaría que nos platicara precisamente sobre estos dos temas, conocer más de ellos y, bueno, saber qué es un jardín botánico y qué lo compone principalmente para que la gente pues empiece a hacer esa diferencia, ¿no? Claro que sí. Mira, bueno, nuevamente dando las gracias. Sí consideramos importante que la gente conozca que Jalapa es privilegiada por tener un jardín botánico y que, bueno, un jardín botánico, y en este caso le nombramos Francisco Javier Clavijero, es un lugar donde se ha formado una colección de plantas vivas que incluye diferentes grupos de plantas, familias, especies, y que tienen datos que nos permiten dar un seguimiento de estas plantas a lo largo de su vida en el jardín. Es decir, en algún momento, por ejemplo, todos de pequeños coleccionamos, no sé, canicas, juguetes, muñecas, estampas, y le damos un orden. Esto es lo que hace una colección. Lo mismo ocurre en una colección, en este caso, de plantas vivas. Y esta colección de plantas vivas sirve como soporte para la generación de nuevos conocimientos de frontera que van a ayudar eventualmente a resolver problemas reales aquí en nuestro país, en nuestra región. Sirve también como una herramienta dentro de las actividades educativas de diversa índole, tanto formales, es decir, para escuelas de todos los niveles, como informales. Por decir algo, vamos a aprender, nos pueden servir para aprender a preparar remedios caseros, remedios a base de plantas sencillos, digamos, ¿no? Y también son plantas como colección que nos sirven como una herramienta para apoyar la conservación de las especies. Y en el caso del Jardín Botánico Clavijero que tenemos aquí en Jalapa, hacemos mucho énfasis en dar a conocer, para conservar, las especies nativas del bosque de niebla o bosque mesófilo de montaña, que es, digamos, el tipo de vegetación que originalmente existía alrededor de esta ciudad. Y, bueno, comentar lo que me dijo hace un momento, ¿no? Que son completamente, bueno, no diferentes, sino que el Santuario del Bosque de Niebla está dentro del Jardín Botánico, ¿no? Así es. Hablando, es parte de... Claro, hablando de Bosque de Niebla, precisamente, el santuario es una fracción, bueno, ambos, Jardín Botánico y Santuario, son una fracción de una área natural protegida que incluye remanentes, fragmentos más o menos conservados de bosque de niebla. Ahorita hablamos un poco del bosque de niebla, que, bueno, el Jardín Botánico junto con el santuario tienen una extensión de 38 hectáreas. 8 de ellas son el Jardín Botánico, vamos a llamarlo formal, y las otras 30 forman el Santuario del Bosque de Niebla. ¿Cuál es la diferencia entre el Jardín Botánico y un parque urbano? Muy bien, gracias por esa pregunta. Efectivamente, un parque urbano, para empezar, no está incluyendo colecciones de plantas vivas, aunque su jardinería pueda ser muy bella, puede ser muy atractiva, muy bien arreglada, muy bien mantenida, cosa que hemos visto mayormente en los parques de la ciudad. Y un jardín botánico, como dije, es un centro donde lo que se exhiben, además de un entorno bello, son colecciones de plantas vivas documentadas y que tienen por ello un valor que nos va a permitir usarlas para lo que comentaba hace un momento: investigación, educación, son estudiadas. Así es, que son eventualmente estudiadas. Oiga, poco a poco la gente se ha interesado cada vez más por conocer pues el tipo de planta, el tipo de vegetación que nos rodea. ¿Eso ha significado que se acerquen cada vez más jóvenes interesados, niños interesados hacia el Jardín Botánico? Sí, claro. De hecho, tenemos esa fortuna. Como parte integrante del INECOL, el Jardín Botánico es el punto de contacto por excelencia con la sociedad. Nosotros estamos recibiendo, tan solo en el jardín, en un año, alrededor de 55,000 visitantes, que si lo pensamos para una ciudad mediana todavía, como Jalapa,
pues es un porcentaje importante. Claro. Porque cada uno de ellos es potencialmente una oportunidad de transmitir un mensaje hacia sensibilizarse respecto a nuestro entorno natural, la importancia que tienen las plantas en nuestra vida cotidiana, que es una cosa que dejamos muy clara en el jardín. Todos los días tenemos contacto con las plantas, en lo que comemos, con lo que nos curamos, con lo que nos vestimos, etcétera. Pero más allá, ir más allá. ¿Qué otros servicios ambientales nos prestan la vegetación que rodea a nuestra ciudad y que permite la vida en ella? Okay. Oiga, ¿y qué tipo de plantas se coleccionan ahí dentro del jardín? Porque dice que es toda una colección. Así es, esta colección está formada por diferentes grupos. En este momento existen registrados como especies más de 1000, alrededor de 1100 especies, que están representadas, mejor dicho, por alrededor de 5000 ejemplares de diferentes grupos. Y tenemos algunas colecciones muy particulares que son las que voy a hacer énfasis. Una de ellas es la colección nacional de cícadas. Las cícadas son un grupo de plantas muy primitivas, semejantes a las palmas, que además es una colección única en el país. Fue fundada y formada por el doctor Andrés Bovides, hasta hace poco curador de este jardín, y que sigue siendo investigador del INECOL, y que bueno, son plantas que tienen un linaje muy antiguo. Estamos hablando de plantas que convivieron con los dinosaurios. Ya no tenemos dinosaurios, pero seguimos teniendo plantas de esa misma época vivas. Okay. Y México es privilegiado en ese sentido porque es el país, en cuanto a número, en diversidad de especies, es el segundo detrás de Australia. Okay. Entonces, eso es un número importante. ¿Quedan en abundancia o casi ya? Son pocas, quedan pocas especies, alrededor de 50, 55 en México. Y bueno, todas ellas son consideradas plantas en peligro de extinción, porque además hay un comercio ilegal muy fuerte a nivel mundial por los coleccionistas privados, ¿no? Entonces, los jardines botánicos, y en particular el Clavijero, hace un esfuerzo muy grande en precisamente generar conocimiento de frontera que permita la protección del hábitat de estas plantas. Oye, ¿no han querido entrar a robarse ese tipo de plantas? Bueno, de hecho, robar plantas que están en peligro. Hemos tenido ese evento muy escasamente, pero sí ha ocurrido. Por ejemplo, se han robado los conos donde están las semillas de esas plantas. Okay. Pues eso no debe ocurrir, es un problema de seguridad que padecimos, ya se ha corregido. No es frecuente, debo decirlo, con plantas no ha sido frecuente. ¿Pero qué tipo de plantas el cono se pretendían llevar? El cono es una estructura donde están encerradas las semillas. Probablemente se llevaron semillas que no iban a ser fértiles, pero el hecho es que hubo un intento de robo. ¿No? Así es. Okay. ¿Cuántos jardines botánicos hay en México, incluyendo el de Jalapa? Claro, hay más de 30 jardines. Hay más de 30 jardines, todos ellos agrupados en una organización que es la Asociación Mexicana de Jardines Botánicos, que justamente en el mes de septiembre pasado acabamos de ser sede de la 30ª Reunión Nacional de Jardines Botánicos, que además se fundó aquí en Jalapa. Sin duda, pues ha crecido mucho, ¿no? El desarrollo urbano, cada vez es mucho más la población y por lo tanto las edificaciones, las construcciones. ¿Qué tan importante ante ese panorama es que se creen más jardines botánicos? Claro, bueno, sí es importante porque cada ciudad, las ciudades no están aisladas, las ciudades dependen de su entorno inmediato y su entorno lejano para su metabolismo cotidiano, su vida cotidiana. Es decir, por ejemplo, ¿de qué manera se va a conocer un recurso tan vinculado a nosotros como son las plantas si no tenemos un lugar donde conocerlas, si no tenemos no solo jardines, sino en general áreas naturales protegidas que nos permitan no solo conocerlas, que es el primer paso para protegerlas, para entender por qué tenemos que protegerlas, sino que además sean zonas que presten servicios ambientales como regular la temperatura de la ciudad, que sean sitios donde se recargan los mantos acuíferos de agua que eventualmente van a surtir a la propia ciudad de agua, que disminuyan el dióxido de carbono, por ejemplo, liberado por los vehículos de la misma ciudad, de la misma región, y que bueno, sean una fuente de recursos naturales, eventualmente leña, plantas de ornato, no sé, suelo para la gente que gusta tener plantas en sus casas, ¿no? Entonces sí es importante que existan no solo jardines, sino en general áreas naturales protegidas.
Okay. Bueno, me comentaba hace unos momentos que dentro del Jardín Botánico está también el Santuario de Niebla, ¿no? Así es, el Santuario del Bosque de Niebla. Ahí, ¿qué es lo que se puede observar en este santuario? Bueno, mira, el Santuario del Bosque de Niebla, como mencionaba, es una fracción de 30 hectáreas que forma parte de una área natural protegida más grande que se llama Francisco Javier Clavijero también. Aquí el valor de este santuario es que contiene todavía remanentes de lo que es bosque de niebla, un tipo de vegetación llamado bosque de niebla, y que los ecólogos, la gente que ha estudiado la vegetación ha llamado bosque mesófilo de montaña, y que es muy valioso porque es el tipo de vegetación más rico y más diverso por unidad de superficie de todo México. Ese es un valor. En México existe menos del 1%, se calcula que son solamente 18,000 kilómetros cuadrados de los 2 millones que mide nuestro país de bosque de niebla, cubiertos con bosque de niebla, pero en ese pequeño porcentaje está resguardado cerca del 10% de la flora nacional, que se estima entre 25,000 y 30,000 plantas. O sea, es una cosa impresionantemente diversa, ¿no? Entonces, nosotros como instituto tenemos, por un lado, el privilegio de contar con un fragmentito de 30 hectáreas, pero también implica una enorme responsabilidad. Ahí se han registrado más de alrededor de 250 especies de plantas, es decir, es un porcentaje bastante grande, alrededor del 10-12% de la flora registrada en Jalapa, 240 especies de aves, entre migratorias y residentes, más de 300 especies de hongos macroscópicos, hongos que podemos ver en la época de lluvias. En fin, así hay un valor por cantidad, por diversidad de especies que la gente puede ver allí, puede apreciar en vivo visitando este lugar. Pero también es un sitio donde hay recarga de agua, y se calcula que se absorben en esa zona, en la zona del Inecol y alrededores, más de 500 millones de litros de agua al año. O sea, si lo pensamos en una ciudad para Jalapa que padece de escasez de agua varios meses al año, híjole, pues hay que multiplicar ese modelo, ¿no? O sea, tendríamos una gran fuente de agua alrededor de nuestra ciudad, y eso abarataría los costos de traerla desde tan lejos. Claro, si se multiplicara esto en diferentes zonas de la ciudad. Esa manera de proteger estos lugares que no van a servir para hacerlos ciudad, ¿sí? Formalmente no van a servir para hacerlos ciudad, pero hagámoslos zonas de recarga de acuíferos. Ese es un valor grande, ¿no? Y bueno, pues seguramente también participa en la absorción del dióxido de carbono que por un lado están liberando los miles de coches que circulan a diario en Jalapa, ¿no? Por una parte también sirve para proteger el medio ambiente. Así es. Todo eso contribuye a proteger el medio ambiente. Y bueno, finalmente es la vida de cada uno de nosotros todos los días. Sería insostenible la vida en Jalapa para las personas si no tuviéramos estos espacios. Ahora, ¿qué riesgos se enfrenta? Si sabemos que es un área natural protegida, pero ahora ya casi está quedando en medio de dos ciudades, ¿no? Que es Coatepec y Jalapa. Exactamente. Aquí, hablándolo así tal cual como riesgo, el principal factor de riesgo es el crecimiento urbano, que no contemple la necesidad de mantener áreas naturales protegidas. Y ese desarrollo urbano puede ser formal o informal. O sea, puede ser que los ordenamientos urbanos, los ordenamientos territoriales no estén considerando como importantes las áreas naturales protegidas y estén clasificados dentro de sus unidades geográficas que manejan como zonas de crecimiento urbano, por ejemplo, ¿no? Cosa que no debería ser, sino son áreas naturales protegidas porque tienen otros valores. Bueno, entonces, eso, digamos, por el lado del crecimiento urbano formal, pero existe la potencial y la siempre presente amenaza del crecimiento informal. Bueno, la gente necesita espacios donde vivir y están susceptibles a invasiones, no solo el santuario. Recordemos que existe la Reserva Archipiélago de Jalapa, que está alrededor, un conjunto de fragmentos de vegetación alrededor de Jalapa, son susceptibles a esta. ¿Y sí se han visto afectados por este sentido? En el santuario no ha ocurrido, en el santuario no, pero sí colindamos con la ciudad prácticamente. Hay fracciones donde sí existen estos problemas de urbanización informal. Bueno, pero es producto del desarrollo urbano, del modelo de desarrollo urbano que se está siguiendo, ¿no? ¿Y cómo van a enfrentar esa situación? Porque me imagino yo que va a llegar un punto en que
pues van a estar en medio de ustedes de edificaciones. Claro, bueno, por un lado, aquí lo importante es consolidar al santuario como en su manejo, o sea, como área natural protegida. Si sabemos, no lo vamos a poder detener, pero tal vez no lo veamos nosotros como integrantes de la comunidad del INECOL, que en algún momento sí vamos a hacer una isla verde alrededor de un mar urbano, ¿no? Claro. Entonces esta ciudad, esta isla verde va a tener que tener un manejo muy preciso, muy enfocado hacia seguirse manteniendo. Por decir algo, vamos a hacer un paralelo con el Parque Ecológico Macuiltepec, que es una isla rodeada de vegetación. No es el mismo tipo de manejo lo que estamos haciendo acá que lo que se hace en el Parque Macuiltepec, pero sí el escenario es muy similar. Usted decía que se realizan muchos proyectos, que hacen investigaciones, pero para eso se necesita recurso. ¿Con qué tipo de recurso trabajan? Bueno, hasta la fecha, sí debo decirlo, ¿no? Por varios años, desde el 1996, tanto Jardín Botánico como Santuario, y más el Jardín Botánico, han vivido, digamos, a costa del erario público, porque somos una entidad, un centro público de investigación, parte del CONACYT. Y en el caso del el Jardín Botánico tiene su presupuesto operativo anual, y ahora tenemos que repartirlo además o compartirlo más bien con un área llamada Santuario del Bosque de Niebla. Estamos buscando mecanismos que nos hagan sustentable eso, porque al ampliar los invitados, el pastel y las rebanadas se hacen más pequeñas, que sería el presupuesto, ¿no? Desde 2010... En 2010 concretamente, en la administración, en la dirección del doctor Martín Aluja, que fue el director anterior, él sí dio un decidido apoyo para el desarrollo del santuario, para volverlo a abrir, para que no quedara como un terreno abandonado, sino un terreno que fuera útil, visitable, que la gente pueda conocer y que al INECOL le sirva para generar estas investigaciones, porque es un área pública, hay un decreto, no es un invento del INECOL, sí, hay un decreto. Y bueno, sí, ese es el punto. En ese momento sí se designó un presupuesto para rehabilitarlo, para darle vida nuevamente, y bueno, a partir de ahí seguimos trabajando. ¿Es autosustentable? Mayormente es por el presupuesto fiscal. Estamos buscando mecanismos para hacerlo autosustentable. De hecho, se está por lanzar una campaña que se llama Unidos por el Bosque de Niebla, justamente enfocada a eso. No solo a ampliar el santuario del Bosque de Niebla, sino a encontrar mecanismos que le permitan ser autosustentable, ya con otro tipo de eventos, sin perder de vista los destinos de protección de la vegetación. Incluso realizan una carrera, ¿no? Hay una carrera ahí, así es, se llama Carrera Verde INECOL. Todos los días, desde 2011, todos los años, desde 2011 se ha llevado a cabo y ha sido exitosa. Digamos que el pretexto es... no es una competencia en un sentido estricto, es una convivencia más bien, que a la gente le permite visitar el santuario del Bosque de Niebla, recorrer el circuito que está preparado para ello, para las visitas, y bueno, se llevan la impresión, porque eso es lo que hemos escuchado con los participantes, de que el lugar está muy bonito y que vale la pena cuidarlo. Y si eso es lo que sienten, ya dimos un gran paso, porque empezamos a sensibilizar a nuestros visitantes. ¿A cuánto ascienden los costos de mantenimiento, de investigación y de...? Digo, se debe de tener más o menos un cálculo. No, bueno, mira, tan solo en cuestión de mantenimiento, entre Jardín Botánico y Santuario del Bosque de Niebla, estamos cerca del $1,000,000 por lo menos anualmente. Y esto me refiero a mano de obra, insumos, a alguna reparación que se tenga que hacer, lo que es mantenimiento propiamente, por visitantes. Con esos 55,000 visitantes que menciono, también estamos ingresando alrededor de $1,000,000, es decir, estamos más o menos empatados en ese sentido, pero no es suficiente. Como decíamos, si la ciudad nos está presionando por todas las fronteras que tenemos, no va a ser suficiente este recurso. Entonces, dentro de esta campaña, dentro de este plan de desarrollo del santuario, pues están pensadas, siempre respetando los destinos decretados, otro grupo de actividades. Un proyecto que tenemos, ahorita no es más que una idea, es un proyecto, es hacer un sendero aéreo, cosa que no existe en ningún otro parque de esta región, ¿no? Entonces, de esa manera la gente podría recorrer y conocer de una manera segura cómo es el dosel y quiénes viven en el dosel y qué ocurre en el dosel del bosque, es decir, en las copas de los árboles. O sea, sería como
como un puente. Exactamente, como un puente para que la gente se pudiera pasear por ahí. Así es, ese es uno de los proyectos que tenemos. ¿Para cuándo se estaría llevando a cabo? Pues ahí sí depende del éxito de la campaña. La campaña se lanza el próximo año y bueno, pues esperamos en un año más, quizá, si es posible el próximo año, si no al siguiente, ya tener esta infraestructura nueva y toda la manera de operarlo. Aparte de este proyecto, ¿qué otras acciones o estrategias se estaría implementando, ¿no? para darle una visión diferente tanto al jardín como al santuario, y aparte pues también de hacerse de recursos que son necesarios? Claro, bueno, uno de los, digamos, líneas de acción que plantean no solo los decretos, sino digamos la lógica para que la gente conozca y entienda por qué conservar, es el ecoturismo, por ejemplo. Tendríamos que desarrollar, y son parte del plan, pero no están sistematizadas todavía, que desarrollar al jardín y al santuario como un polo ecoturístico. Es decir, recursos los tenemos vegetación natural cerca de una ciudad que se puede visitar de una manera muy cómoda por el lado del santuario, pero además, si pensamos lo siguiente, que es que tenemos junto con el santuario un mariposario, un orquidario, una exhibición de cría de abejas meliponas, abejas sin aguijón, que le llamamos meliponario, y que estamos a punto de inaugurar el Museo Regional del Agua en el Campus 3 del INECOL. Ya tenemos un corredor que las personas pueden visitar. Hay que formalizarlo. Y bueno, estamos trabajando para consolidar este recurso, porque va a implicar la entrada de recursos también, ¿no? ¿Han dialogado con autoridades locales, por ejemplo, para que haya también ese impulso? Permanentemente. De hecho, tenemos el apoyo a una buena relación y un magnífico apoyo por parte de la Secretaría de Medio Ambiente del Estado. Y debo decir también, el Ayuntamiento de Jalapa nos ha ayudado a través de la Subsecretaría de Medio Ambiente en diferentes aspectos para el desarrollo de este jardín. Nos apoyan en la promoción, nos apoyan en la parte jurídica, nos han apoyado en muchas cosas, ¿no? Y ahorita estamos trabajando no solo con ellos, sino con el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza y con Pronatura Veracruz, para dar origen al programa de manejo de toda el área natural protegida, de la cual Jardín Botánico y Santuario del Bosque de Niebla forman parte. ¿Ustedes no han padecido problemas de contaminación dentro de esta zona? Sí, de hecho sí. Vinculado con lo que mencionábamos hace rato del crecimiento urbano, hay zonas que están urbanizadas de manera informal, vecinas al jardín. Si bien no entran por leña ni por animales ni nada de eso, sí generan basura, sí generan aguas negras, y esas aguas negras escurren hacia los arroyos que corren por el santuario, por dentro del santuario, y se depositan en un humedal, es decir, una zona inundable, en época de lluvias es bastante grande, y pues contaminan el agua que por otro lado, en otra propiedad vecina, brota un manantial que nutre a este mismo humedal, pues ya se están contaminando ambas aguas, ¿no? Y tenemos el agravante, el desarrollo urbano. Diferentes drenajes sanitarios están conectados a un drenaje pluvial que corre por Circuito Presidentes y por la Avenida Bolivia y desembocan en el humedal. O sea, ya es tal la cantidad de personas que sus drenajes desembocan en nuestro humedal. Y bueno, si pensamos que en ese humedal, por ejemplo, se han registrado más de 100 especies de aves migratorias, pues hay un peligro bastante grande, ¿no? Eso es lo que le iba a preguntar, si no ha ocasionado la muerte de especies. Seguramente sí, no lo hemos cuantificado, pero pues si no la muerte propiamente, que yo digo que sí, porque son aguas altamente contaminadas, por lo menos la están desplazando. O sea, ya no pueden vivir ahí, se van, porque el agua está sucia, ¿no? Sucia y huele muy mal, además. Son aguas negras. Aguas negras, literalmente llegan aguas negras en mayor cantidad que la que brota del manantial, que son agua limpia. Y por el otro lado, bueno, pues también bordeando el Jardín Botánico y entre el Jardín Botánico y el Campus 3, pues corre el río Sordo, que todos lo sabemos, es un lamentable caso de un río muerto, realmente es un río muerto, que lleva una gran cantidad de aguas negras, no sé si legal o ilegalmente conectadas al río, que no debería ser, son aguas federales, pues. ¿Eso puede tener solución? Debe tener solución, claro que puede tener solución. Hay la tecnología suficiente a nivel mundial y está ensayada para mitigar la contaminación del agua y tenerla en un nivel aceptable.
Ok, más o menos de cuánto es la zona, o, la superficie en, no sé, kilómetros, metros, que se ha visto afectada por esto. Bueno, nuestro humedal, el humedal en el santuario del Bosque de Niebla, para ubicarnos, digamos, están enfrente de lo que es el velódromo, más o menos en esa zona. En su época de máxima capacidad, que es en la época de lluvias, en el verano, cubre casi 2 hectáreas. Calculamos que es 1 hectárea... 1.8 hectáreas, pues casi 2 hectáreas. Y bueno, como digo, gracias a la lluvia, digamos, llega más cantidad de agua limpia, pero el flujo del agua negra, que en un sentido estricto, el drenaje es un drenaje pluvial, es decir, agua de lluvia, que no habría mayor problema, pero al cual están conectados drenajes sanitarios. Y eso sí es un problema porque todos los días sabemos que todos usamos agua como parte de nuestros sistemas sanitarios. Eso va a dar a nuestro humedal. Entonces, 1.8 hectáreas dentro de 30, pues es también algo considerable. Claro. ¿No? ¿Ustedes trabajan de forma coordinada con algunas escuelas aquí en Jalapa para que, no sé, conozcan el trabajo que realizan, para que los niños acudan y también se interesen por este tipo de temas? Claro que sí. Bueno, continuamente el Jardín Botánico lleva a cabo actividades, decía yo, de índole educativa, tanto formal como no formal. Y voy a mencionar un caso muy exitoso que es el Fairchild Challenge, que es un programa de educación ambiental internacional en el cual el Jardín Botánico, como único Jardín Botánico de México, está participando. Ya han sido 7 ediciones y el impacto en números sobre estudiantes, al final estamos arriba de 70,000 estudiantes alcanzados, porque ello implica, digamos, que los maestros visiten el jardín y luego a través de diferentes temas que tienen que ver con contaminación del agua, con conocer la flora, con conocer a las abejas nativas, a las mariposas del Bosque de Niebla. Es una diversidad, pues todo relacionado con lo que pueden ver en el jardín, es decir, tomando como base la colección de plantas vivas. Ellos llevan el mensaje a sus escuelas y luego lo replican, y varios de ellos regresan a las escuelas bueno, como parte de este reto, de este challenge que decimos, y continúan su actividad. Y bueno, nos satisface mucho porque de veras cada persona que es alcanzada por un mensaje así, que se emocionan al hacer los experimentos y los desafíos que tienen que cumplir, pues ya es un alma que cambiamos, ya es una manera de pensar que estamos tratando de cambiar y que aparentemente hay éxito en ello, ¿no? ¿Cuántos años tiene ya el jardín? El jardín tiene 40 años de trayectoria. Fue fundado, abrió sus puertas en 1977, siendo un jardín muy pequeñito. O sea, esto fue virtud de una visión que tuvo el gobernador Rafael Hernández Ochoa entonces, con el apoyo del director del INIREP, que era un instituto previo al INECOL aquí en Jalapa, Arturo Gómez Pompa, y el fundador, la idea del Jardín Botánico le tocó concretarla al doctor Andrés Bovides, ¿no? Desde entonces hasta 2010, digamos, fue una etapa muy importante de trabajo continuo y que ha permitido el posicionamiento de este jardín. No solo en México, sino en parte del mundo. Y a partir de 2010, con este nuevo impulso que le dio el doctor Martín Aluja y que está continuando el doctor Miguel Rubio ahorita, el actual director, pues pensamos llevarlo a que los siguientes 40 años sea de clase mundial realmente, ¿no? Rodeados hoy en día de tanta tecnología, las nuevas generaciones, ¿qué tanto se interesan realmente por ese tipo de temas? Sí se interesan, aunque lo que nos queda muy claro es que tenemos que ser hábiles también para transmitir este mensaje. Por ello, últimamente estamos desarrollando un proyecto bastante ambicioso utilizando las redes sociales. Para alcanzar a nuevos mercados, llámese así en el sentido más estricto, nuevos mercados, nuevos visitantes potenciales con otros mensajes, que son mensajes de calidad, pues son mensajes desde un punto de vista, podríamos decir, estratégicos que el jardín quiere compartir, pero utilizando herramientas que las generaciones actuales pues están utilizando de una manera masiva, llámese el teléfono inteligente, llámese tablet, llámese las computadoras, vamos, todos los medios electrónicos a través de las redes sociales de diferente naturaleza nos van a permitir alcanzar, crear nuevos mensajes y bueno, descubrir qué nuevas cosas podemos hacer como jardín. No podemos quedarnos en el pasado, eso nos queda muy claro. Tenemos que seguir avanzando sin perder de vista que somos un jardín y que hay una razón de ser y que somos parte de un área natural protegida. Tenemos que
dar ese paso hacia utilizar nuevas tecnologías. ¿Los han contactado a través de redes, no sé, personas del extranjero interesadas? Muchísimas gentes, muchísimas personas del extranjero a través de redes. Tenemos vínculos, incluso donde nos han compartido desde, por decir un ejemplo, del Real Jardín Botánico de Madrid, ¿sí? Desde Kew Gardens, que está en Londres, y bueno, hay diferentes jardines, en lugares tan lejanos como el Jardín Botánico de Sydney, nos comparten los mensajes que nosotros lanzamos en las redes sociales. Entonces el alcance que tenemos ahora es bastante. Entonces eso hay que aprovecharlo, o sea, por el bien del jardín. ¿No? ¿Y no hay aparte intercambios, o sea, intercambios ya formales de conocimientos de investigadores? Por supuesto que sí, no solo como INECOL, sino como Jardín Botánico formamos parte de una red internacional de jardines botánicos cuya sede está en Londres, que se llama Botanic Gardens Conservation International. Somos miembros de esta organización que agrupa a todos los jardines botánicos del mundo, y todos los jardines botánicos tenemos los mismos objetivos de investigación, de educación, de conservación, cada quien con sus diferentes recursos, pero continuamente, bueno, hay reuniones mundiales de jardines botánicos en los cuales participamos en los temas de investigación, de educación, de conservación. Formamos parte de una red muy interesante que se llama Alianza de los Jardines Botánicos para la Restauración Ecológica, y que precisamente los proyectos que tienen a cabo de restauración de la vegetación en el Santuario del Bosque de Niebla son digamos, un caso de estudio. Entonces, sí hay importantes logros en ese sentido. ¿Quiénes se han ido a dónde por parte del Jardín Botánico? Bueno, aquí sí quiero mencionar que lo que hemos procurado, varios de nosotros hemos tenido la fortuna de acudir a diferentes lugares, incluso nuestros jardineros, hoy horticultores, que en el año de 2011, también con el apoyo de la Dirección General de entonces, hicieron todo un tour de estudios en España. Entonces visitaron el Real Jardín Botánico de Madrid, estuvieron en Barcelona, estuvieron en el Jardín de Valencia, estuvieron en diferentes lugares, cosa que jamás habían hecho. O sea, eso es altamente motivante para ellos, ¿no? Pero además, de un corte más académico, bueno, las compañeras que coordinan el Fairchild Challenge, ellos fueron al Jardín Botánico de Fairchild en Miami para ser capacitadas para poder operar este jardín, ¿no? Y es que parece fácil, pero la conservación es que es un esfuerzo mundial. Sí, claro. Es un esfuerzo mundial, ¿no? O sea, somos cada vez más humanos, ¿no? Y seguimos dependiendo de los recursos que nos da este planeta, ¿no? ¿Cuáles son los proyectos a futuro que se tienen para el jardín como tal y también para el santuario? Claro, bueno, como mencioné hace un momento, estamos trabajando para integrar el programa de manejo del área natural protegida, pero en la cual no solo participa el INECOL, allí participan también la Secretaría de Medio Ambiente, Pronatura y Fondo Mexicano, y a partir de ahí muchas líneas de acción. Por parte del jardín necesitamos, pensamos formar nuevas colecciones nacionales, nuevas exhibiciones, hacerlo todavía más atractivo sin perder de vista que debe haber un mensaje, no es agrupar plantas por agrupar plantas bonitas, sino debe haber una razón de conservación detrás de ellas. Y en el santuario, bueno, decía todo esto, ¿no? Siguiendo la línea de conservación y protección, abrirlo al público mediante abrirlo todavía más al público a través de actividades de ecoturismo, por ejemplo, ¿no? Perfecto, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros y por compartir esta información tan interesante, que además de que pues nos ayuda a conocer nuestro entorno porque es parte de Jalapa, pues también a aportar nuestro granito de arena, si es posible, aunque sea visitándolo, también para que se haga de recursos, ¿no? Y si continúen esos proyectos de investigación tan interesantes. Claro que sí, muchas gracias a ustedes por esta oportunidad. Pues muchas gracias a todo nuestro auditorio por haber seguido con nosotros aquí en Teleclick en Al Calor Político. Los esperamos, por supuesto, para nuestra próxima emisión. Que tengan buen día.